People say that love will stay. Maybe today is the day. This time it just feels right. Maybe today's the day. Hola amigos de Queer Channel, bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy tenemos un programa que yo sé que lo han estado esperando con ansias y como lo habíamos mencionado en nuestro previo, es un caso que conmocionó a Colombia. Tenemos nada más y nada menos que una gran invitada. ¿Quién mejor que esta cercana mujer a él y que también fue la cabeza durante 7 años en llevar este proceso? Le damos la bienvenida a Alba Reyes. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ti, gracias a tu canal y gracias a las personas que nos están viendo en este momento. Que yo sé que la estaban esperando muchísimo y hoy compartimos contigo la alegría después de 7 años de lucha de que pues se diera una justicia para este caso, para lo que fue la muerte de Sergio. Y adicional te quisiera preguntar, ¿crees que fue una justicia completa o todavía falta algo para decir se completó realmente lo que yo esperaba o lo que he querido durante esta lucha? A través de estos años sí se ha hecho la labor que se tenía que hacer. Creo que era lo más importante para mí siempre. Creo que la primera sentencia de la Corte Constitucional fue muy contundente, fue muy clara y ha sido una herramienta muy importante para los niños, niñas y jóvenes en las escuelas, para el respeto de los jóvenes diversos en sus escuelas y colegios, pero pues como al tiempo llevamos este proceso penal también, ha sido muy duro, han sido etapas demasiado difíciles y estamos a puertas de conocer el último fallo. Muy probablemente este miércoles que viene vamos a saber cuál es la última sentencia y el resultado final. Ya hubo una primera sentencia y creo que con esto se sentaría un gran precedente no solamente en Colombia sino en el mundo, porque hemos demostrado claramente que esto ha pasado no solamente en Colombia sino que sigue pasando en el mundo entero con muchas situaciones de muchos niños y jóvenes diversos en las escuelas. Es cierto, no podemos deducir, o yo no quiero dejarlo como deducción, de que la gente sabe de qué estamos hablando, porque puede que estén viendo y se encontraron en la emisión y se conectaron. Cuéntales cuál fue esta primera sentencia que ya hubo y que generaría el precedente para la siguiente. Bueno, en esta primera sentencia se demostró claramente que mi hijo Sergio fue discriminado en su colegio por haberse dado un beso con otro chico dentro de su colegio. Esto le acarreó una serie de persecuciones y entre ellas una falsa denuncia en contra de él por un supuesto acoso sexual. A raíz de esto, pues en los cargos que se imputaron en su momento fueron discriminación agravada, falsa denuncia y ocultamiento de pruebas. Durante estos 7 años se han demostrado claramente a través de las pruebas, de evidencias y de todo lo que sucedió con mi hijo, a través de los testigos, que mi hijo fue discriminado, fue matoneado, fue golpeado, violentado por sus directivas. Creo que fue casi que el único caso que demostró claramente que el bullying y el matoneo no solamente es entre pares, entre los mismos compañeros, entre los mismos jóvenes, sino que la discriminación empieza por los adultos. Y en este caso, quienes se fueron en contra de mi hijo por su orientación sexual fueron la directora del colegio, su psicóloga y la veedora de su colegio. Sabemos, o me contabas ahorita detrás de cámaras, que la persona con el que él estaba en esta relación consensuada se llama Danilo. ¿Qué tan importante ha sido Danilo en este proceso para ti también? Bueno, pues realmente Danilo para mí ha sido el recuerdo de un niño de 8 años que llegó a mi casa a hacer tareas con mi hijo. Danilo era el mejor amigo de Sergio en su momento. Luego se unió a esta amistad 2 personajes más que también fueron testigos en este momento del proceso. Manuela, que era su amiga
del alma, y Javier, que también se unió. Él no era muy amiguero, no era muy compinchero como decimos las mamás, pero era un niño que daba su amistad realmente de corazón. Entonces, de mamá me acuerdo de Danilo, de esos momentos en los que llegaban, en que les preparaba onces, en que estaba pendiente que estuvieran, que se morían de la risa porque siempre decían que Sergio tenía un humor negro. Y bueno, siempre que iban a su casa, yo lo disfrutaba mucho a mi casa. Así que los vi crecer, y pues el amor llegó en alguna manera y de alguna manera diferente, y por esto sus dos vidas fueron agrietadas, fueron muy dolorosas. Danilo, escuchar a Danilo en estas últimas audiencias fue doloroso porque siempre dijo que era una relación consensuada, que era un amor consensuado, que tenían estaban descubriendo su orientación sexual en ese momento también, porque eran dos jóvenes de 16 años, y dos jóvenes de 16 años apenas están saliendo y descubriendo su etapa, aunque hay niños y niñas que descubren su orientación sexual desde mucho más pequeños. Sergio siempre fue muy reservado, y Danilo creo que también, Danilo también fue muy reservado. De hecho, creo que Danilo empezó su etapa de orientación sexual diversa mucho antes que Sergio. Oye, qué bonito. Y ya que empiezas a devolverte un poco en el tiempo, me gustaría que habláramos de ello, y es, ¿qué recuerdo tienes o cómo recordarías ahorita, otra vez a colación, a Sergio cuando niño? Bueno, Sergio desde muy pequeño me mostró ser muy diferente por sus edades. O sea, más o menos a los 5 años él escuchaba ópera, le gustaba escuchar ópera, le gustaba leer muchísimo. Empezó a leer desde muy pequeño, yo creo que él aprendió a leer muy rápido. Empezó a leer Mafalda, empezó a leer Quino, luego Edgar Allan Poe, luego hablábamos y leíamos La historia sin fin. Yo me acuerdo mucho de eso. En ese sentido también empezó a escuchar muchos emisoras que en algún tiempo fue tan linda para los niños, que era Colorín Color Radio. Poca televisión, aunque pues siempre disfrutó un Tom y Jerry, bueno, ese tipo de situaciones. Pero Sergio siempre fue también muy amante a la naturaleza, a los animales, amaba a los animales, tuvo varias mascotas y sufrió por ellas cada vez que se fueron. Era un niño muy reservado, callado, serio, tenía su carácter últimamente, tenía un carácter fuerte. Y a sus 14 años, a medida que él fue creciendo, pues demostró ser un ser muy político. A los 14 años se declaró anarquista y ateo. Y pues a los 16 gay. Entonces pues quedó completo con 3 etiquetas que la sociedad no perdona, porque es así. Cuando uno habla del anarquismo, pues ya también genera un tabú. Cuando hablas y te declaras ateo, también esto genera otro tabú. Y yo creo que sí, definitivamente en este proceso he podido reconocer muchas cosas más de mi hijo, porque uno a veces como que convive diariamente con las personas, y yo creo que esta pandemia, este COVID nos ha mostrado eso. No conocíamos cómo eran realmente las personas de nuestra casa, pero siempre muy unidos. Sergio no era de salir ni que estuviera con mucha gente, no. Sergio era muy reservado, amaba a su abuela muchísimo, eran el uno para el otro. Ahora están juntos, son mis 2 ángeles ahora, creo que están felices porque mi mami amaba a Sergio y Sergio a ella, era Y ahora te su cuidan maestra y te guían, eso lo sabemos. ¿Cómo Sergio llega a este punto de la anarquía y de ateo? ¿Tuvo una influencia o él cómo encuentra esto? Bueno, yo siempre creo que a Sergio se le implementaron y se le dieron muchos valores, se le inculcaron muchos valores.
y dentro de eso es el respeto por la humanidad, el amor por la lectura, y muy libre. Yo siempre dejé y permití que Sergio escogiera su personalidad, que Sergio fuera desarrollando su propia personalidad. Yo siempre digo que los papás no somos los dueños de la vida de los jóvenes ni de sus propios hijos, y cada persona es diferente en el universo. Ellos escogen nuestro hogar, llegan a nuestro hogar, nosotros seremos su guía, pero no somos quienes para irrumpir en su desarrollo personal, ni para decir tú debes ser esto o lo otro. Tanto así que en mi familia había mucho tema religioso, en temas de cristianismo, otros por la religión católica, y bueno, así mi mami en algún momento se dejó llevar mucho por la corriente cristiana, pero eso nunca tuvo que ver con mi hijo. En ese sentido, como hacia los 14 años, él empezó, pues amante a la lectura, él dejó leídos más o menos 250 libros y otros más descargados. Porque, ¿los conservas? Sí, y muchas veces, pues algunos, porque él antes de irse dejó lo que decía en su carta, su legado, y que él decía que no tenía una herencia para dejar, pero que dejaba lo más preciado para él, que era la lectura. Entonces me dejó muchos libros marcados para que entregara a varios de sus compañeros en el colegio. Eso lo hice en su funeral. Oye, qué bonito. Para ti, o cómo tomas tú el tema de su ideología, el tema de su orientación, que sabemos que para un padre muchas veces no es fácil, ¿cómo lo tomas tú? Que el enterarte o que te diga, igual contextualicemos a la gente realmente cómo pasó, que es gay. Bueno, pues precisamente dentro de las cosas más difíciles que pasó Sergio y que Sergio tuvo que pasar en ese momento, fue porque fueron obligados a que nos contaran acerca de su orientación sexual, tanto Danilo a sus padres como a Sergio a nosotros. En esa época nosotros ya nos habíamos separado con su padre, pero siempre nos manteníamos como muy unidos en los temas de Sergio. De hecho, por ahí tiene un Twitter donde decía que eran las mal llamadas familias disfuncionales, porque las familias seguían funcionando. Pero él cita primero a su papá para poderle decir, y nos hace prometer que no nos decimos nada. Obvio, yo le pregunté a su papá me dijo, no, tienes que escucharlo. Y al otro día él me dice, mami, yo tengo que hablar contigo, vamos a hablar. Sin embargo, recuerdo que sus ojos se llenaron de lágrimas, y me dijo, mamá, yo tengo problemas en el colegio, y quiero contarte que pues yo he tenido algunas relaciones con niñas, pero en este momento tengo problemas porque me di un beso con otro chico dentro de mi colegio. Y de acuerdo a esto, pues mi orientación sexual en este momento creo ser bisexual, aunque más adelante él lo dice abiertamente, que él no quiere etiquetas acerca de su sexualidad, y que si le quieren colocar una etiqueta le digan pansexual, queer, porque era realmente muy abierto a todo tipo de sexualidad. Sin embargo, en ese momento yo como mamá, yo lo único que hice fue como callar, mirarlo y ver en sus ojos ese miedo, ese terror, abrazarlo y decirle que ninguna etiqueta, o la etiqueta que jamás le iban a quitar, era la de que era de mi hijo, y que yo iba a estar ahí porque él no tenía por qué tener problemas por eso, que yo iba a estar ahí siempre presente. Recuerdo que le dije consejos de mamá. Le dije, tu cuerpo es tu templo y nadie más lo cuida, solo tú. Y también le dije que esperaba que fuera una completa convicción, que no fuera algo pasajero, que él lo revisara muy bien,
y que si él estaba completamente seguro, yo no podría pues entrar a por prejuicios o entrar a señalarle, porque el amor más grande del mundo de verdad, y tengo siempre que decirlo, ese amor que nunca se rompe es el de una madre con un hijo. Estamos totalmente de acuerdo. Y ahora que hablas de esta relación, ¿cómo defines o describes que era tu relación con Sergio y la de Sergio y su padre? Eran muy afines, afines y diferentes, porque como te decía, la mamá cuando somos parejas distintas, y pues cuando uno asume el rol de cabeza de familia, pues le toca ser un poco fuerte en la casa. Y yo lo era. Yo era muy, muy fuerte en el sentido de imponer las normas, estricta, okay. Exacto. Pero nuestra relación fue muy amorosa, muy de amistad. Yo recuerdo cosas como que me tumbaba a la cama, me hacía cosquillas, se reía, nos dejábamos notas, a veces por el trabajo nos cruzábamos. Yo acompañé a Sergio a hacer tareas como hasta los 12 años, hasta que un momento me dijo, mamá, ya, yo puedo hacerlas solo. Disfrutábamos mucho, muchas cosas, las comidas, los helados, salíamos juntos. Creo que el viaje en el que Sergio fue más feliz fue el viaje a Cuba. ¿Cuál es el mejor recuerdo para ti? Ese. Cuba. Sí, porque pues ya tenía todo su pensamiento anarquista, toda su línea. Ya tenía clara. De pensamiento y escribió después, decía, Sergio escribía mucho, y fue un gran literato. De hecho, hubo un momento en que escribió al Espectador un artículo que se llamaba Educación Pública y Libertaria. Y en esa edad fue cuando contactó a la ULE, a la Unión Libertaria Estudiantil, y entonces yo dije, ¿ahora en qué se va a meter? Pues porque uno a veces es muy ignorante de conocer estos tipos de corrientes y cree que como hoy en día piensan que los jóvenes son los echapiedra y los que hacen daño y estragos, y realmente no. Sergio iba a las universidades. Hoy hace muy poco, una persona en una universidad me dijo, yo conocí a tu hijo porque él venía aquí a defender los derechos de los estudiantes. 14 años cuando conoció la ULE, y los de la ULE eran estudiantes de universidad. Así que llevaban añitos, 20, 23 años los de la ULE, casi todos. Desarrolló muchas cosas para el sostenimiento de la ULE, hacía separadores de libros, fue el tesorero, entonces él era el que miraba a ver cómo, supremamente organizado. Los colegios, los cuadernos de Sergio eran impecables, su letra, todo, o sea, todo lo cuidaba de niño, sus juguetes, todo. Entonces esos son los recuerdos que tengo de mi hijo, porque mi hijo le dolía la humanidad. Recuerdo que cuando empezó la guerra del Golfo y colocaron una bomba en un jardín, yo llegué de trabajar y me dijo, mamá, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto en el mundo? Y yo no tuve que decirle, no tuve una respuesta. Entonces siempre supe que Sergio quería siempre volver por los derechos humanos de las personas, y en este colegio siempre fue fuerte. Él empezó a ser como la piedra del zapato en el colegio de Amanda Azucena, y todo empieza por una chaqueta del prom también, porque en ese último año, en el 2013, en el colegio nos colocan unas cotizaciones de la chaqueta del prom, y había una serie de papás que habían llevado otras cotizaciones, y en esa reunión para escoger la cotización
escogieron la cotización más alta, la más costosa. Y Sergio se paró en medio de todos los papás y le dijo a Amanda Azucena: tú estás escogiendo esa cotización porque es la más alta y porque los que fabrican esas chaquetas son familia. Ahí quisieron callarlo y los papás no dejaron, pidieron que lo dejaran hablar. Pero ahí empieza la persecución. Mi hijo empezó a ser perseguido no solo por su orientación sexual, sino por quién era, por su pensamiento. Y ante la ULE denunció al colegio por los altos costos. Y cuando esto pasa, a mí me llamaron al colegio y me preguntaron que si era que teníamos problemas económicos. Y pues nosotros no hemos sido nunca la familia más adinerada, pero con mi trabajo, con el trabajo de su padre, siempre le dimos lo que necesitaba a Sergio, siempre. Y siempre las mejores cosas. Para mí, todo lo que le pudiera dar, se lo daba. Ese era Sergio. Qué bonito, y de verdad creo que uno se puede quedar escuchándote tantas anécdotas tan bellas que tienes. Durante este tiempo, en algún momento te has, digámoslo, latigado de alguna manera por escoger esta institución para Sergio, o crees que hubieras podido cambiarlo en algún momento o haber evitado esto? No, creo que las cosas suceden por algo y para algo. Es como el aprendizaje en la vida. Y como mamá, como papás, porque fuimos con su padre a escoger el colegio, para mí lo más importante de uno era que no fuera tan larga la ruta. Nunca consideré que un niño debería estar metido en una ruta 2 horas. Y segundo, que fuera muy campestre, muy al aire libre, porque Sergio era muy de la naturaleza, de disfrutar de los animales, del contacto con la naturaleza. Y pues este era un colegio campestre en Tenjo, en las afueras de Tenjo. Uh-huh. Y eso a mí me gustó mucho. Dos, a mí me gustó mucho que no fuera tan grande, porque no era un colegio tan grande. Entonces yo decía, pues mayor cuidado le tienen a los niños. Y yo me acuerdo tanto que yo el día que fui a conocer las instalaciones, yo volteé una puerta y había un tema de que les daban algo, una materia como de comunicaciones y publicidad. Y pues yo soy publicista. Okay. Entonces lo consideré como muy afín. Y yo dije, no, este es el colegio. Porque yo escogí el colegio con gran amor. Y lamentando mucho que esto sucediera. Pero no fue culpa mía. No iba a saber que a una persona se fuera a ir en contra de mi hijo de una manera tal, simplemente por amar diferente. Mucha gente con su ignorancia o desde sus puntos de vista, que muchas veces entra allí todo el tema de la ideología, todo el tema de religión, de pronto de cómo fueron educados en su casa. Sé que estuvieron apoyándote durante el proceso, como también debieron haber padres que te hubieran rechazado, discriminado, juzgado por tus decisiones, o por de pronto creer que tú no le ponías cuidado a Sergio, o que puede ser culpa tuya que él haya muerto. ¿Qué le puedes decir a estas personas que de pronto hablan desde su ignorancia? Sí, realmente fue una de las cosas que más, fue con lo que más se defendió en el proceso de Amanda Azucena, y era el supuesto abandono. Uh-huh. De hecho, me denunció ante la comisaría de familia por un supuesto abandono de hogar, cuando vio que yo empecé a defender los derechos de mi hijo en el colegio. Y bueno, afortunadamente en estas audiencias, cuando tuve que ser testigo, pude dejar claramente evidenciado que siempre respondí por mi hijo, que siempre estuve a su lado, y que fue una maniobra y una mentira para ella poderse defender y ocultar todo lo que ella había hecho en contra de mi hijo. Cuando cierras tus ojos, ¿cuál es el recuerdo más emotivo, lo primero que llega a tu cabeza con Sergio? Uno solo. Bueno, pues recuerdo mucho un día de la madre que me llamó al computador y me dedicó una canción en alemán. Wow. Entonces fue muy lindo, ambos lloramos, y eso siempre lo llevaré en mi mente.
Em, y bueno, pues no, muchas cosas. La forma de ser con su abuela, por ejemplo. Porque siempre salían los dos a veces a tomar el sol. Y tengo un recuerdo muy, muy grato, y es que mi mami pues era una persona muy adulta. Él siempre pensó que él cuidaba de su abuela desde muy pequeño. Entonces cada cosa que le pasaba a mi mami, él era el que como que se sentía responsable. Un momento en que mi mami hubo que administrarle un medicamento muy puntual, dentro de esas horas 2 de la mañana, 3, y él colocaba la alarma y bajaba puntual a darle la pastilla. No le importaba que se tuviera que levantar a las 2 de la mañana, a la 1. Él me dijo, no mamá, yo lo hago. Y él era el que la cuidaba. Entonces yo creo que de ahí nace el amor profundo, y como la conexión que tenía Sergio con los adultos, con los adultos mayores. Él hablaba y le gustaba mucho hablar con los adultos. Era una esponja, era muy receptivo. Sí. Me gusta, creo que hay varias cosas con las que me identificaba con él. Cuéntanos sobre la fundación, y tú te has tomado el pecho de esto, una publicista que ahora se enfoca a guiar toda una fundación que salva vidas. ¿Quién va a llegar a manejar esto cuando de pronto tú ya no estés o digas ya estoy cansada, porque sabemos que esto es desgastante? ¿Quién continuará con este legado? Este legado es de Sergio y este legado es para todos y todas. Entonces siempre le digo a mi equipo de trabajo, el día que yo me vaya esto tiene que continuar, porque esto es de ustedes y para todas las personas que estén aquí, que lo necesiten. Esto es de ustedes, sáquenlo adelante, no lo dejen morir. ¿En qué momento pasa por tu cabeza y dices voy a hacer una fundación destinado a la población? No, mira, eso fue como siempre mi sentir, como fue el sentir de siempre defender los derechos de Sergio, también siempre fue como mi sentir. Cuando fallece Sergio, al año yo decía, el mejor homenaje que le puedo hacer a mi hijo es continuar con su causa, porque en algún momento, cuando Sergio toma la decisión, fue catalogado como un acto político, y creo que mi hijo sabía muy bien qué estaba defendiendo en ese momento, y sabía muy bien que en mis manos iba a poder continuar eso, porque en mi mesa de noche, al siguiente día después de fallecer, yo encontré una carta donde pedía limpiar sus 16 años de vida, y que esos 16 años de vida no podrían ser manchados por algo tan oscuro como un supuesto acoso sexual. Yo creo que mucha gente en su casa deduce o cree que, aparte del proceso, obviamente por ser tu hijo, debe estar saliendo algún provecho para ti, para la fundación. ¿Cuál es la realidad detrás de esto? No, gracias por esa pregunta, porque sé que ahora en la sentencia hay un tema monetario y realmente quiero aclarar esto, y es ninguna parte monetaria va para ningún lado diferente al Estado. Yo no voy a recibir ningún tema de dinero por esto. Siempre he pedido una reparación simbólica y son unas disculpas públicas. Eso es lo que siempre he pedido. Creo que es el mejor mensaje para todas las personas y evitar la no repetición. Dentro del proceso de 7 años sabemos que curar es bastante complicado, y más a una persona que provocó la muerte de tu hijo. ¿Podemos decir que a hoy la perdonas? Si la tuvieras aquí enfrente tuyo, ¿qué le dirías? Pues en este momento tal vez nada, ¿sabes? El silencio puede decir muchas cosas más. Y la tuve muchas veces en su momento presente en las primeras audiencias, y solo recuerdo pues como su altivez, de las 3 personas, burlas porque se burlaban en mi cara. Sin embargo, nunca actué frente a eso. Siempre fui muy firme, muy transparente, muy clara. Entonces siempre la verdad sale a la luz. Entonces
no considero que tenga que decirle nada precisamente por lo mismo, porque no soy quien. No soy una persona, no considero que nosotros como seres humanos seamos personas ni para juzgar, ni para tal vez maltratar a otra persona. No. Sería devolverle lo que ella hizo. Exacto, no. Siempre pienso que el odio con odio no es. La violencia con violencia no es. Mientras que el amor, sí. El amor sí puede con muchas cosas. Es el gran aprendizaje que inclusive hoy podemos estar viviendo. Es eso básicamente. Un último mensaje que te pido que nos des, y es para esos niños que están optando por su orientación sexual LGBTIQ+, o sexodiversa, y para esos padres que de pronto no entienden lo que sus hijos quieren para su vida. Bueno, a los chicos y a los jóvenes decirles que también tienen que entender a sus papás, porque como les comentaba al principio, a veces no es fácil entender. Hay mucho miedo también detrás de todo esto, de los padres de familia, de querer protegerles, de saber qué hacer porque no saben. Afuera se escuchan muchas cosas, y a los padres que por favor no escuchen esas cosas, que abracen a sus hijos, que ellos siempre serán esos niños, esos jóvenes que en algún momento mostraron su carita por primera vez cuando nacieron, y que recuerden siempre ese momento, porque ese momento para las madres es único. Siempre recordaremos el momento en que nacieron nuestros hijos y nuestras hijas, y ellos y ellas siguen siendo iguales, son las mismas personas con un proyecto de vida, aman diferente, pero siguen siendo iguales. Es totalmente cierto, y qué difícil, pero a la vez que maduro. Y yo sigo diciendo, es una admiración la que tengo hacia ti. Creo que además la emisión no queda en un mejor mes. A una madre que ha sido una guerrera y una valiente. Sé que no es muy convencional en esto, pero yo quiero regalarte un abrazo porque de verdad Sí. te admiro muchísimo. Gracias por hacer este proceso y por aceptar esta invitación. Claro Muchas que sí. gracias. A ti. Everything you know is in your mind. Are you all my personal dreams?